Bueno, estimados, la clase de hoy finalmente vamos a ver eh, el desarrollo para llegar a una fórmula que nos permita calcular el esfuerzo provocado por un momento flector. ¿Ya? Vamos a utilizar los resultados que hemos obtenido en las últimas dos clases, que son los diagramas de momento y de fuerza cortante, y las propiedades geométricas que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Centroide y momento de inercia para calcular este esfuerzo. Sí, así que, bueno, es la típica clase, ¿cierto? En la cual vamos a ver el desarrollo completo de cómo se distribuye el esfuerzo en una viga sometida a flexión, también cómo se distribuye un poco la deformación, pero principalmente centrado en el esfuerzo, ¿ya? Entonces vamos a ver en particular la, de, la deformación y esfuerzos que se producen por un momento flector en un elemento recto, ¿ya? Eh, Nuestro estudio se va a acotar a lo que son vigas rectas y prismáticas, ¿ya? Esto quiere decir que la viga tiene una cara, ¿cierto? Que en el caso de este ejemplo es rectangular, que se repite, ¿cierto? En una misma, a lo largo de un mismo eje. O sea, no tiene cambios en su área de sección transversal, ¿cierto? Ni en forma ni en magnitud. Vamos a suponer, ¿cierto? Que está hecho de un material homogéneo, elástico lineal, ¿cierto? Y que los esfuerzos no superan el límite de elasticidad. Así que estamos en la zona elástica. También vamos a trabajar bajo el supuesto de que la viga tiene una sección transversal que es simétrica respecto a un eje, ¿cierto? Que en este caso es el eje Y, y el momento flector se encuentra aplicado respecto a un eje perpendicular a dicho eje de simetría, ¿ya? Entonces, esta condición, ¿cierto? La cumplen las vigas que vimos ayer. La viga T, ¿cierto? Simétrica respecto al eje Y, la viga H también, y la viga C también. O sea, es una condición relevante para el desarrollo que vamos a hacer. Entonces, vamos a intentar visualizar o imaginarnos, ¿cierto? Que estamos deformando una viga prismática, ¿cierto? Aquí estamos viendo la viga en su largo. Tengan en cuenta que este es el eje XY, que son los mismos ejes que estaban acá. XY, ¿cierto? Es como que ahora estoy mirando de perfil la viga, ¿ya? En todo su largo, digámoslo así. Entonces, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos esta viga con una cuadrícula, ¿cierto? Marcada, ¿cierto? Como si yo hubiese marcado la viga, ¿cierto? En líneas verticales y horizontales, y luego le aplico la deformación por momento flector. O sea, imagínense que tenemos la viga así y la estoy doblando, ¿cierto? Estoy ejerciendo dos momentos, uno por cada lado, y la estoy curvando de esta manera, ¿ya? Lo que sucede en la práctica es lo siguiente. Las líneas que antes eran horizontales, ¿cierto? Que eran líneas rectas, como las que podemos ver acá, por ejemplo, esta línea recta, ¿cierto? Se transforma en una línea que ahora es curva, ¿sí? O sea, adquiere un radio de curvatura, ¿sí? Acá, por ejemplo, esa sería la línea, disculpen el pulso, la línea deformada, ¿ya? Mientras que las líneas verticales, es decir, las líneas que van más o menos definiendo las áreas de sección transversal, pasan de ser líneas rectas verticales, ¿cierto? A líneas rectas, pero con un pequeño giro. O sea, estas continúan siendo rectas, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Esta línea que era recta, ahora simplemente gira un poco, ¿ya? Gira un poco, pero permanece recta. Eso es lo que sucede en la práctica cuando se aplican dos momentos flectores. Entonces, ¿qué es lo que conlleva este tipo de deformación? ¿O qué es lo que implica? ¿Cierto? Es que las líneas, ¿cierto? Que están en la parte superior
de la viga se comprimen y las que están más abajo se alargan, ¿vale? Esto puede ser un poco difícil de visualizar en este dibujo en particular, ya que es una viga larga, y recordemos que las deformaciones son pequeñas, pero lo que sucede, ¿cierto? Es, por ejemplo, si yo dibujo una viga un poco más corta, la voy a tratar de dibujar por acá para que se grafique mejor el efecto, ¿cierto? Supongamos que esta es la viga, entonces lo que sucede, ¿cierto? Es que estas líneas rectas o verticales se curvan así y se curvan así. Y lo que ocurre con las líneas horizontales es que también adquieren una curvatura, ¿cierto? Las verticales no se curvan, sino que giran, estas son las que curvan, entonces claramente acá podemos ver que esta línea de acá abajo se está alargando, ¿cierto? Esta línea de acá abajo se alarga y estas líneas de acá arriba se comprimen. En general, no sé con qué material contarán ustedes como para comprobarlo, pero siempre que uno como que dobla algo, la parte de abajo como que tiende a tensarse, ¿cierto? Porque se estira, ¿cierto? Y la parte de arriba como que se arruga un poquito, ¿cierto? El material se comprime y se junta, ¿sí? Entonces tenemos por conclusión que las fibras superiores, ¿cierto? Del extremo superior, se alargan, ¿cierto? Y las de abajo se comprimen, ¿ya? En consecuencia, ¿cierto? O sea, lo que hay que visualizar acá básicamente es que las de arriba, las líneas de arriba se comprimen, ¿cierto? Pero la que más se comprime es la que está más arriba, ¿cierto? Si ustedes lo miramos, esta línea es la que está más comprimida, la superior. Luego tendré otra que igual se estará comprimiendo, pero un poco menos, ¿cierto? Luego otra que igual se comprime, pero quizás menos, y abajo ocurre lo contrario, ¿cierto? La de abajo, la que está en el extremo inferior, es la que más se alarga, la que está un poquito más arriba se alarga, pero no tanto, y así. Entonces, en algún lado, ¿cierto? Tiene que haber una fibra que no se está ni comprimiendo ni alargando, ¿cierto? Por ejemplo, esta se comprime, por abajo esta se alarga. Mientras más abajo estoy, mayor alargamiento, mientras más arriba estoy, mayor compresión, pero en algún punto tiene que haber una fibra que no esté sufriendo ninguna deformación, que no se esté ni comprimiendo ni alargando. Y a esa superficie, porque esto es cierto, acá se ve como una línea, pero en el fondo esto tiene una profundidad, se le llama superficie neutra, ¿cierto? En la que las fibras del material no exhiben ningún tipo de cambio, ¿cierto? De longitud, ¿ya? A esa superficie la vamos a llamar superficie neutra. Y también hay que notar acá es que esta situación que estamos describiendo es específica para estos dos momentos con estas dos direcciones, ¿cierto? Si los momentos tuvieran el sentido opuesto, ¿sí? Si tuviesen el sentido opuesto, entonces ocurriría todo lo contrario, ¿cierto? Esto no se deformaría así, se deformaría así, y tendríamos compresión abajo y alargamiento por arriba. Pero en este caso, el ejemplo que vamos a analizar es con estas direcciones o con estos sentidos de momento, ¿vale? Entonces, acá, bueno, tenemos, ¿cierto? La viga ahora en una vista 3D. Aquí está ubicada la superficie neutra, ¿cierto? Es decir, la superficie que no sufre ninguna deformación. Ya vamos a ver dónde se ubica esa superficie. Lo importante ahora es tener claro que es la superficie que no exhibe cambios de longitud. Vamos a tener alargamiento hacia abajo, contracciones en la fibra de arriba, compresión y alargamiento, ¿cierto? Y también hay que considerar, ¿cierto?, que el eje, ¿cierto?, que pasa por la superficie neutra la vamos a llamar eje neutro, ¿ya? El eje X, ¿cierto?, que define el largo de la viga, lo vamos a llamar eje longitudinal, y el otro es nuestro eje de simetría, ¿cierto? Que la viga, a pesar de que se está deformando, va
a mantener esa propiedad de simetría. Bien, entonces nosotros queremos formular, ¿cierto?, la deformación y el esfuerzo. Así que para tales menesteres lo que vamos a hacer es localizar un segmento de viga, ¿cierto? Vamos a aislar un segmento de viga que tenga un largo delta X, que sería este de acá, ¿cierto? A una distancia X del inicio de la viga, ¿cierto?, por atrás, ¿ya? Entonces lo que hacemos simplemente es imaginarnos que cortamos un trozo de viga, ¿cierto?, y lo aislamos para hacer nuestro análisis. Entonces nos traemos ese diferencial de viga y lo vemos acá, ¿cierto?, desde perfil, ¿cierto?, desde el lado. Este sería el eje longitudinal o el eje X, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿cierto?, el elemento sin deformar, ¿cierto?, que sería un perfecto rectángulo. O sea, lo que estamos viendo en esa imagen, por si a alguien no le cuesta, ¿cierto?, llegar a imaginárselo, es este lado. ¿Sí? Lo estamos viendo ese lado de frente, sin deformar, ¿cierto? O sea, haciendo un rectángulo de lado delta X, ¿ya? De lado delta X. Aquí está. Entonces tenemos, ¿cierto?, que todas las fibras de este segmento de viga, ¿cierto?, todas valen delta X. Delta X en los extremos, en el eje neutro, o sea, en el eje longitudinal, perdón. Y también acá tenemos una fibra cualquiera, delta S, que en el momento de la no deformación o antes de aplicar el momento, ¿cierto?, tenemos que vale delta X también, ¿ya? Luego tenemos la deformación, ¿cierto? Una vez que aplicamos los momentos, uno por cada lado, ¿cierto?, este segmento de viga se deforma, ¿cierto? Esa deformación ya la describimos. Dijimos que los segmentos verticales rotan, ¿cierto? Acá estaría un segmento rotado, acá estaría el otro, ¿cierto? Y que las fibras horizontales se curvan, adquiriendo un radio de curvatura, ¿cierto? O sea, en este caso, esta fibra sería esta de acá arriba, ¿cierto? Se curva y se acorta, porque está arriba del eje neutro, así que sufre compresión, y la de abajo igual se curva en un ángulo de curvatura, ¿cierto?, formando un arco de círculo, y se alarga, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en este dibujo, creo que se visualiza mejor, ¿cierto?, que las fibras de arriba se acortan y las de abajo se alargan, ¿ya? Entonces, la fibra que está en el eje neutro, que vendría siendo esta de acá, delta X, ¿cierto?, va a mantener ese largo, ¿cierto?, porque está en el eje neutro. Las que estén hacia abajo se van a alargar y las que estén hacia arriba se van a contraer. Entonces, esta fibra de acá, delta S, que al principio valía delta X, ahora no sabemos cuánto vale, tiene ahora un valor delta S' que desconoce, ¿ya? Entonces, en definitiva, cualquier segmento delta X que esté localizado sobre la superficie neutra no cambia de longitud, mientras que cualquier segmento de línea delta S localizado a una distancia arbitraria, en este caso esta distancia arbitraria es I, ¿cierto? Tenemos que el segmento delta S está a una distancia I desde el eje neutro, ¿cierto? En este caso está arriba, ¿cierto? Se contrae y cambia su longitud de delta S a delta S', ¿cierto? Después de la deformación causada por el momento flector. Entonces, si nosotros recordamos la definición formal de deformación que vimos en las primeras clases, ¿cierto?, es esta fórmula que está acá. Es el límite, ¿cierto?, cuando esto tiende a cero, de longitud final menos longitud inicial dividido en longitud inicial, ¿ya?
Entonces ahora lo que vamos a hacer es representar esta deformación unitaria en términos de la posición I, ¿cierto? Del segmento, delta S, y del radio de curvatura, que en este caso sería ρ. ¿Sí? Ese es el radio de curvatura, ¿cierto? Del eje longitudinal o del eje neutro. ¿Sí? Y también tenemos un ángulo, ¿cierto? Que describe, ¿cierto? Los dos lados de la sección transversal. ¿Ya? Entonces, como esto ahora es un arco de círculo, ¿cierto? Ese arco de círculo, nosotros lo podemos definir como el radio por el ángulo, que suscribe, ¿cierto? Dicho círculo, o dicho segmento de círculo. Entonces, para delta X, ¿cierto? Este segmento va a ser igual al radio de curvatura, ρ, por el ángulo, ¿cierto? Que define dicho segmento de circunferencia, delta t, ¿cierto? Esa sería la longitud de delta X, ¿cierto? Y de la misma manera podemos definir delta S', ¿cierto? La longitud de este segmento acá, que sería el radio, que es ρ menos I, ¿cierto? La distancia desde acá hasta acá es ρ menos I por el mismo ángulo, porque ese ángulo no cambia. ρ menos I por delta θ. Ahora, si reemplazamos estas variables en esta fórmula de acá, ¿sí? En esta fórmula de acá tendríamos ρ menos I por delta θ menos ρ por delta θ dividido en ρ por delta θ. ¿Ya? Esa fórmula, si la trabajamos, aquí está, ¿cierto? Si la trabajamos, ¿cierto? Nos da esta ecuación de acá abajo. Esta ecuación de acá abajo, ¿cierto? Si acá desarrollo esta factorización, o sea, si desarrollo este polinomio, ¿cierto? Me queda ρ por delta θ, ρ por delta θ, menos I por delta θ, y menos ρ por delta θ dividido en ρ por delta θ. Entonces, ¿cierto? Se me va a ir este con este, simplifico los delta θ y me queda menos I sobre ρ, que es esta ecuación de acá, ¿cierto? Que me define la deformación. Esta ecuación lo que me está entregando, ¿sí? Es una medida de la deformación en función de la distancia a la que yo me encuentro desde el eje neutro, ¿cierto? Porque en el eje neutro no hay deformación, ¿cierto? Es la fibra precisa que no cambia su longitud. Entonces, si I vale 0, la deformación vale 0, me encuentro en el eje neutro, que sería este eje de acá. Ahora, ¿qué pasa si esto es positivo? Si estoy a una distancia positiva. Por ejemplo, si estoy a esta distancia más I, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Me va a dar un resultado negativo. Me va a dar más I sobre el radio, ¿cierto? Eso me da un valor. Y con este signo menos me da negativo porque tenemos contracción arriba del eje neutro. O sea, todo lo que esté arriba del eje neutro, por esta fórmula, me da negativo, o sea, contracción. Y mientras más alejado yo esté, el valor absoluto de esto es mayor. Es decir, la deformación en valor absoluto es mayor la contracción, ¿sí? Por eso acá tengo una deformación mayor que la que está más abajo, que la que está más abajo, y así va disminuyendo hasta que en el eje neutro se hace 0. Lo mismo sucede en el sentido opuesto, ¿cierto? En el sentido opuesto tengo valores de I negativos. Si reemplazo acá un valor negativo con este menos me queda positivo, así que hacia abajo voy a tener valores de deformación positivo, o lo que es lo mismo, alargamientos, ¿ya? Alargamientos, y también van a ser proporcionales con la distancia a la que yo me encuentro. O sea, mientras más alejado esté del eje neutro, mayor va a ser la deformación en valor absoluto, ¿cierto? Mayor va a ser el alargamiento. Entonces, esas son las principales conclusiones, están puestas acá, ¿cierto? Una contracción, un valor negativo de la deformación ocurre cuando el I es positivo y viceversa. Y también hay que notar que esta relación entre deformación y distancia a partir del eje neutro es lineal, ¿cierto? Esto es una recta, ¿ya? Es una recta que parte desde 0 y va positiva y negativa hacia un lado y hacia el otro, ¿ya? Esa es la primera deformación, o sea, la primera ¿cierto? Conclusión a la que podemos llegar, ya un poco más matemática, que describe el análisis visual que hicimos al principio.
Bueno, aquí hay que notar también que la deformación máxima, ¿cierto?, ocurre en la fibra más alejada o en la fibra extrema, ¿cierto? Es decir, ocurrirá, ¿cierto?, la deformación máxima cuando estemos lo más alejado posible del eje neutro. O sea, cuando este valor de I adquiera este valor C, digámoslo así, que es la distancia mayor, ¿ya? En este caso vamos a tener una deformación máxima en valor absoluto, ¿sí? C sobre ρ, y si reemplazo acá, si hago una razón, ¿cierto?, entre la deformación en cualquier punto y la deformación máxima, me queda esta ecuación de acá. O sea, puedo describir la deformación en cualquier punto como fracción de la deformación máxima. Ahora, eso sí, lo que hay que notar es que acá nosotros todavía no sabemos dónde está el eje neutro, y ahí esto es importante. Por lo que la fibra extrema más alejada, ¿cierto?, puede ser la que esté por encima o la que esté por abajo. O sea, acá yo no sé si la fibra más alejada es esta o es esta. Acá yo lo dibujé como que está en la mitad, pero en realidad todavía no sabemos dónde está el eje neutro, no hemos encontrado el lugar geométrico donde se ubica. Entonces puede ser que el C esté hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Pero siempre voy a tener un valor máximo de contracción arriba y de alargamiento abajo. Lo que no sé es dónde está el valor de deformación, en valor absoluto, dónde está el máximo. Puede ser arriba, puede estar abajo, o puede estar en ambos al mismo tiempo si es que el eje neutro efectivamente estuviese al medio, que también puede ser un caso. Eso básicamente, eso en cuanto a la deformación. Ahora, si hacemos un par de suposiciones para poder utilizar la ley de Hooke, ¿cierto? Es decir, vamos a suponer, ¿cierto?, que el material del cual está compuesto la viga es elástico lineal, ¿cierto? Y que los esfuerzos no superan el límite de elasticidad, entonces podemos utilizar la ley de Hooke. Y también ¿cierto?, hacer el análisis de que si tengo deformación, en este caso, deformaciones que son paralelas, ¿cierto?, que tienen la misma dirección que el eje longitudinal, entonces probablemente es que en esa dirección existe un esfuerzo normal, ¿cierto? Porque estamos hablando de alargamiento o contracción, y eso comúnmente es provocado, ¿cierto?, por un esfuerzo normal, no por un esfuerzo cortante. Los esfuerzos cortantes, ¿cierto?, generan distorsiones, generan cambios de ángulo. En este caso, lo que está cambiando es la longitud de un cuerpo, y eso se provoca por esfuerzos normales, ¿sí? Todas las otras componentes de esfuerzo normal en otras direcciones y cortantes son cero, ya que la superficie de la viga se encuentra libre de cualquier otra carga, aparte del momento flector, que es el que provoca esta deformación que estamos describiendo. Entonces, este estado de esfuerzo normal es el que provoca las deformaciones unitarias normales que hemos descrito hasta este punto, ¿ya? Y ahora podemos relacionar esa deformación con la ley de Hooke para llegar a la distribución del esfuerzo, ¿sí? Ya que una variación lineal de la deformación unitaria, como es la que acabamos de comprobar, ¿cierto?, debe ser consecuente con una variación lineal del esfuerzo normal. O sea, si yo a esta fórmula, ¿cierto?, multiplico en ambos lados por el módulo de elasticidad del material, ¿cierto? Esto yo lo puedo, esta multiplicación, ¿cierto?, es igual al esfuerzo normal, y esta multiplicación de acá es igual al esfuerzo normal máximo. Así que me queda la misma ecuación, pero en términos de esfuerzo. Es decir, me queda esta ecuación que está acá, que básicamente describe lo mismo que la distribución de deformaciones. O sea, lo que me está diciendo esta fórmula, ¿cierto?, es que el esfuerzo vale 0 cuando estamos
en el eje neutro, es decir, cuando el I vale 0, cuando estoy acá, ¿cierto? En el eje neutro, vale 0 el esfuerzo. Luego tenemos esfuerzos positivos. El esfuerzo es positivo cuando el I, ¿cierto?, es negativo, es menor a 0. O sea, cuando estoy por debajo, cuando esto es negativo, me queda menos con menos más, ¿cierto? Y eso provoca que tenga esfuerzos positivos, o sea, esfuerzos de tracción hacia abajo. Acá tendría tracción hacia abajo del eje neutro, ¿vale? Y el esfuerzo, y lo contrario ocurrirá hacia arriba. O sea, voy a tener esfuerzos negativos cuando el I sea positivo. O sea, tengo compresión. Tengo esfuerzos compresivos hacia arriba, ¿cierto? Donde el I es mayor que 0. Mayor que 0, ¿cierto? Tengo esfuerzos negativos. Y el esfuerzo máximo va a ocurrir, ¿cierto? Cuando tenga el I igual a C. De esa manera va a quedar C sobre C igual a esfuerzo máximo, que ocurre en alguna de las dos fibras de los extremos, ya sea en la de arriba o en la de abajo, eso todavía no lo sabemos, ¿ya? Entonces, esta ecuación de acá, ¿cierto?, me permite encontrar la distribución del esfuerzo, ¿cierto?, que es una distribución lineal, que va desde 0 en el eje neutro hasta un máximo en ambos extremos. Así que bueno, nos vamos acercando, ¿cierto?, a una fórmula de trabajo, ¿cierto?, que nos permita calcular las cosas en función de parámetros conocidos, que es lo que queremos al final. Entonces ahora, para terminar de describir el esfuerzo y encontrar la posición del eje neutro, que igual es algo que nos interesa, queremos encontrar las dos, una fórmula para el esfuerzo y una fórmula para la posición del eje neutro. Sobre la sección transversal vamos a establecer las condiciones de equilibrio, ¿cierto? O la relación que existe entre la distribución del esfuerzo y las cargas resultantes que están actuando sobre la sección, ¿ya? En este caso, la carga resultante que está sobre la sección es un momento flector, únicamente un momento flector, ya que sería este de acá. Ese momento flector es el que me está generando esta distribución del esfuerzo, ¿ya? Entonces acá hay dos condiciones de estática, ¿cierto? De equilibrio. La primera es que acá no tenemos fuerzas, ¿sí? O sea, no hay fuerza, hay un momento. No hay fuerzas normales, ¿cierto? No hay fuerza en ninguna dirección, solamente hay un momento. Entonces, la fuerza resultante tiene que ser igual a 0, ¿ya? La fuerza resultante de esta distribución tiene que ser 0 porque no hay fuerza en la sección transversal, solamente hay momento. Entonces, si yo voy sumando, ¿cierto? Si esto fuera discreto, en realidad, y yo fuera sumando, por ejemplo, este esfuerzo multiplicado por un área infinitesimal donde actúa, ¿cierto? Más este, ¿cierto? Y voy mapeando todos los esfuerzos que hay acá, ¿cierto? Me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque en el otro lado de la viga, ¿cierto? Tengo esfuerzo en el otro sentido. Entonces se van contrarrestando, ¿cierto? Voy sumando, ¿cierto? Y esto me tiene que dar 0. Si yo pudiese hacer una sumatoria, esto debiese darme 0. Toda esa suma, ¿cierto? Debiese darme 0. Pero como no es una sumatoria, porque esto es un medio continuo, ¿cierto? En realidad es una integral, que sería esta integral de acá. Esa sería la primera condición. La integral de todos los diferenciales de fuerza que están provocados por los esfuerzos, es decir, esta diferencial, esfuerzo por diferencial de área, tiene que ser igual a 0, porque no hay fuerza resultante en el área, solamente hay momento resultante, ¿ya? Entonces, tengo esta formulación, ¿cierto? Reemplazo la ecuación del esfuerzo que obtuvimos antes, que era igual a menos, ¿cierto? Menos I sobre C por esfuerzo máximo. Esta ecuación, ¿cierto? Saco de la integral los valores que son constantes,
el esfuerzo máximo y la distancia a la fibra más alejada, y me queda esta integral de acá, ¿sí? Y esta integral de acá, recordarán, espero, de la clase de ayer, que es el primer momento de un área, ¿sí? Y esta condición se satisface únicamente si es que el eje neutro, ¿cierto?, pasa por el punto respecto al cual se está midiendo este I, ¿ya? O sea, si recordamos, ¿cierto?, de la clase anterior, la coordenada del centroide, la coordenada I, era igual a la integral de I sobre dA sobre la integral del área, ¿sí? Entonces, si yo despejo esto, me queda que esta integral de I por dA es igual al centroide por el área, ¿cierto?, de la sección transversal. Entonces tendría I barra por A igual a 0, y por lo tanto, como el área, ¿cierto?, no puede ser 0 porque existe, lo que tiene que ser 0 es la coordenada del centroide. O sea, lo que me está diciendo es que el centroide se encuentra en este eje donde estamos midiendo este I. Por lo tanto, la conclusión es que el eje neutro, ¿sí?, es también el eje centroidal de la sección transversal. O sea, en ese lugar es donde se encuentra el eje neutro, ¿ya? Si la sección transversal es rectangular, como en el ejemplo que estamos viendo, efectivamente el eje neutro va a estar al medio, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser rectangular siempre. Puede ser, por ejemplo, que sea la viga T que vimos ayer, ¿cierto? O sea, la viga T que vimos ayer. Entonces, en ese caso, el eje neutro, las fibras que no se deforman estarían en el eje centroidal, ¿cierto?, que es el eje que encontramos ayer, ¿cierto?, que estaba un poquito más arriba de la mitad. Esa es la primera conclusión. Determinando el centroide de la sección transversal, entonces encontraríamos el eje neutro, ¿sí? Esa es la conclusión principal. Por eso es que ayer vimos o ocupamos toda la clase en ver cómo encontrar el eje neutro y cómo calcular los momentos de inercia, porque cuando trabajemos con vigas vamos a tener que encontrar el eje neutro a través, ¿cierto?, del centroide de la sección transversal con la que estemos trabajando. La segunda condición de equilibrio, ¿cierto? Imagínense que la anterior, ¿cierto?, era la sumatoria de fuerza, ¿ya? Esta es la sumatoria de momentos. O sea, acá estamos igualando el momento de la carga externa, que vendría siendo este momento, ¿cierto?, que está generado acá, lo estamos igualando, ¿cierto?, con los momentos que provocan o que son provocados por esta distribución, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado la ecuación el momento externo y por otro lado tenemos los momentos de la distribución. Imagínense que estamos, ¿cierto?, por ejemplo, ya, la primera fuerza, ¿cierto?, que tenemos, aquí vamos mapeando el momento que produce cada fuerza. La primera fuerza, ¿cierto?, multiplicada por su distancia, ¿cierto? I por dF. Ese es el diferencial de fuerza. Después sumamos el momento de esta fuerza que está acá arriba. Ya, después sumamos el momento de esta fuerza que está acá arriba. Siempre fuerza por distancia, que es como se calcula el momento, ¿cierto? Vamos sumando los momentos de cada fuerza, ¿cierto?, diferencial que hay acá. Luego, hacia abajo también, vamos sumando los momentos, ¿cierto? Eso me da una sumatoria, pero de nuevo, en este caso, para distribución, ¿cierto?, no puedo hacer una sumatoria porque es un medio continuo, entonces hago una integral, ¿sí?, que sería esta integral de acá. Y fíjense que acá, a diferencia de la sumatoria de fuerza, estos momentos no se anulan, porque todos van produciendo momentos en el mismo sentido, ¿cierto? Una fuerza que está hacia arriba, ¿cierto?, va a generar un momento así. Y una fuerza que está hacia abajo también va a generar un momento en ese sentido, ¿sí? No sé si lo visualizan, ¿cierto? Ambos
momentos contribuyen, o ambas fuerzas, ¿cierto? Las que están arriba y las que están abajo, contribuyen a la generación de este momento, ¿sí? Entonces, si ahora de nuevo tengo esta integral, reemplazo el diferencial de fuerza, yo sé que es igual a esfuerzo por diferencial de área, y reemplazo la fórmula del esfuerzo que obtuvimos antes, ¿cierto? Y, ¿cierto? Sobre C por el sigma máximo, en este caso no puse el signo negativo porque vamos a trabajar con el valor absoluto solamente, ¿cierto? Por dA me queda esta integral de acá. Entonces, despejo, saco el sigma máximo, saco el C, ¿cierto? Que es una distancia fija, la distancia más alejada, y me queda esta integral de acá. Me queda integral de I cuadrado sobre D, por dA. Y esa integral, ¿cierto? Que es la que vimos ayer, no es otra cosa que el momento de inercia de la sección transversal. Entonces, si esta ecuación yo la despejo el esfuerzo máximo, me queda esta ecuación de acá. Momento por distancia a la fibra más alejada dividido en momento de inercia. Esto de acá es una ecuación de trabajo, ¿cierto? Que me permite calcular cosas directamente a partir de datos que son conocidos, ¿ya? Porque, ¿cierto? El momento flector, yo lo puedo obtener del diagrama de momento flector que aprendimos a hacer. Este es un parámetro geométrico, ¿cierto? Que depende de la geometría de la figura, y el momento de inercia también es un parámetro geométrico. Depende exclusivamente de las dimensiones del área de la sección transversal. Entonces, esta ecuación ya me sirve a mí para trabajar. Y, ¿cierto? Por último, esto me entrega el esfuerzo máximo, ¿cierto? Que está en la fibra más alejada, esta ecuación. Si yo quiero calcular el esfuerzo en cualquier fibra, ¿cierto? Puedo, en vez de ocupar esta distancia C, puedo ocupar alguna distancia intermedia. Alguna distancia ahí, ¿cierto? Que me permita, ¿cierto? Calcular el esfuerzo en ese punto, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos las distintas variables, ¿cierto? Sigma máximo es el esfuerzo normal máximo en el elemento, ¿cierto? Que ocurre en el punto de la sección transversal que está más alejado del eje neutro, ¿ya? M será el momento interno resultante, que se determina haciendo una sección, ¿cierto? Y las ecuaciones de equilibrio. Y es el momento de inercia de la sección transversal calculado respecto al eje neutro. Por eso el problema de ayer, ¿cierto? Nuestro objetivo era obtener el momento de inercia respecto al eje neutro, o al eje centroidal, mejor dicho, ¿sí? Y C es la distancia perpendicular del punto más alejado del eje, ¿sí? Del eje neutro. Y bueno, como dije, ¿cierto? Si reemplazo, ¿cierto? Esta ecuación, en esta ecuación de acá arriba, puedo obtener una ecuación para un esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal, no necesariamente en el punto más alejado, ocupando en vez de C un valor intermedio ahí. Y el signo menos se agrega para ser congruente con los tres ejes que trabajamos, ¿cierto? Y con un momento M positivo. Pero eso se puede analizar, ¿cierto? Haciendo el análisis de direcciones del momento y de los esfuerzos. Así que bueno, esa es la teoría. Yo sé que es un proceso un poco largo para llegar a estas dos fórmulas con las que se trabaja, pero me parece que es necesario que entiendan cómo se deforma un eje, cómo se distribuye el esfuerzo y todas las suposiciones, ¿cierto? Y pasos que se hacen para llegar a esta formulación, ya que no es como que aparece de arte de magia eh, y se ocupa nomás, ¿cierto? Así que bueno, vamos a concluir la clase con un problema, como siempre, para poder asimilar de mejor manera todo esto, ¿cierto? En este caso tenemos una viga que tiene esta sección transversal. ¿Sí? La imagen de la izquierda es la viga con la carga que está soportando, y la imagen de la derecha es la sección transversal de la viga, ¿ya?
no sé si alguien tiene problemas para imaginarse, ¿cierto?, que está en la sección transversal. Me ha pasado con algunos alumnos, ¿cierto? Es como, la sección transversal es como si yo estuviese mirando la viga desde el frente, desde acá, ¿cierto? Esto es lo que veo, ¿cierto? Y el largo, los 6 metros, es como esto para atrás, ¿sí? Hacia atrás, 6 metros, ¿ya? Entonces, profe, esa es la parte posterior de la viga, ¿cierto? Claro, Que es no que es como la... por arriba, sino que es como del frente. Sí, exacto. O sea, la viga, ¿cierto? Tiene esta misma sección en todo su largo. O sea, no es algo que cambie. A ver si puedo buscar alguna imagen para que... Seguramente han visto este tipo de viga en algún lado, seguro que sí. Esto más que nada, ¿cierto? Imagínense, ahí está la sección transversal. Ahí está, ¿cierto? Esa es la sección transversal y el largo, ¿cierto? Hacia atrás. Esa es la viga H, ¿cierto? Está la viga T, que es la que vimos ayer. Bueno, aquí sale en viga H de nuevo. Acá hay una viga T, ¿cierto? Y bueno, hay varios tipos de vigas en general. Pero a lo que quería llegar, ¿cierto? Es que la sección transversal es como la parte al frente, ¿ya? Entonces acá queremos determinar el esfuerzo máximo absoluto de flexión, ¿cierto? En la viga y dibujar la distribución del esfuerzo en la sección transversal. Entonces aquí tenemos varias cosas que determinar. Primero, tenemos que encontrar el punto donde se produce el esfuerzo máximo, ¿ya? Tanto a lo largo de la viga, ¿cierto? Porque el esfuerzo máximo pudiese, por ejemplo, estar en esa sección transversal, o en esta de acá, o en alguna, ¿cierto? Y luego tenemos que determinar en qué punto de la viga va a estar ese esfuerzo máximo, ¿ya? Para eso nosotros sabemos que el esfuerzo máximo, o el esfuerzo, está dado por el momento por la distancia a la que yo me encuentro del eje neutro dividido en el momento de inercia. ¿Sí? Y el esfuerzo máximo está dado por el momento, por la distancia más alejada y el momento de inercia. Entonces, el esfuerzo máximo, o esta variable, ¿cierto?, se va a maximizar cuando esta variable sea máxima también. O sea, lo que yo quiero encontrar también es el momento máximo. ¿Sí? Y esto lo encontramos a través de el diagrama de momentos flectores, ya que es lo que vimos la clase, la clase anterior. De hecho, hicimos este problema bien similar, ¿cierto? Hicimos ese y hicimos este, ¿cierto? Entonces, aquí está el diagrama que obtuvimos. Ya no lo vamos a volver a hacer porque hicimos exactamente el mismo problema, pero con variables algebraicas, ¿cierto? Sin números. Así que voy a traer este diagrama. Lo voy a traer acá, ¿cierto? ¿Y qué podemos concluir de este diagrama? Dos cosas, ¿cierto? Es lo que nos interesa concluir acá. La primera es que el momento máximo está justo en la mitad de la viga, ¿ya? Para este problema en particular, ¿ya? No es que en general esté en la mitad, ¿ya? Puede estar en otro sector dependiendo de la distribución de la carga. ¿Ya? Entonces, siempre
vendría a ser necesario hacer este diagrama para encontrar, uno, la localización del esfuerzo máximo, o del momento máximo, ¿cierto? Que en este caso es la mitad, y segundo, su valor, ¿ya? O sea, en este caso, el momento máximo sería W por el largo al cuadrado sobre 8, ¿ya? Y para el problema que estamos analizando serían 5 kN, que es el valor de W, por el largo al cuadrado, que son 6 metros al cuadrado, sobre 8. Eso me da 22,5 kilonewton metro, ¿ya? En X igual 3, ¿ya? O sea, nosotros vamos a estar haciendo los cálculos acá. A 3 metros, ¿cierto? Justo en la mitad. Si yo quisiera, por alguna razón, calcular el esfuerzo en otro punto, por ejemplo acá, ¿cierto? En este sector, digamos que a 2 metros, por alguna razón, ¿ya? Supongamos. Entonces, bueno, yo voy y evalúo el momento en ese punto, ¿ya? Esto nosotros encontramos la función también, acá no está, pero la encontramos en la clase anterior. Entonces evalúo esa función en 2 metros, ¿cierto? Obtengo el momento y con ese momento ingreso a la fórmula del esfuerzo, ¿ya? Entonces ya tendríamos esta variable. La segunda, ¿cierto? En realidad no requiere ningún cálculo porque es la distancia a la que yo voy a estar calculando, pero sí necesitaríamos calcular el momento de inercia, ¿ya? Necesitaríamos calcular el momento de inercia de esta sección transversal. Aquí tenemos la sección transversal y queremos el momento de inercia respecto a su eje centroidal. ¿Cuál es el eje centroidal de esta figura? ¿Cierto? Sería justamente el centro, porque es simétrica por ambos lados, ¿cierto? Es simétrica respecto a X y respecto a Y. Entonces, este va a ser el eje centroidal, y como demostramos recién, el eje centroidal coincide con el eje neutro. ¿Sí? Así que, queremos calcular el momento de inercia. Nosotros vimos que el teorema de los ejes paralelos nos dice que es igual a los momentos de inercia de cada área, más las áreas por las distancias al cuadrado a las que nos encontremos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Vamos a dividir esta área en 3. Vamos a dividir esta área en 3. Esta será el área 1, ¿cierto? ¿Cierto? La aleta o esta área rectangular de arriba. El área 2 va a ser el rectángulo central. Y el área 3 va a ser la de abajo, ¿ya? Entonces, partamos por el área del medio, por el área 2 mejor, ¿ya? Vamos a partir con el área 2, que es la que está al medio. El momento de inercia, ¿cierto?, de esa área es BH cubo doceavos, o sea, base, que en este caso serían los 20 milímetros. Si lo paso a metros, eso es 0,02 metros, por la altura, que son 300 milímetros, 0,3 metros al cubo, BH cubo doceavos, dividido en 12. BH cubo doceavos, ¿cierto? Más el área, que es 0,02 metros por 0,3 metros, por la distancia al cuadrado. ¿Y cuánto vale esa distancia? En este caso vale 0. ¿Sí? Vale 0 porque en este caso el centroide de este rectángulo del medio coincide con el centroide de la H, ¿cierto? De la figura completa. Así que en este caso vale 0. ¿Sí? Para el área 1, que es el área de arriba, tendríamos base, que son 250, 0,25 metros, por la altura, que son 20 milímetros, o sea, 0,02 metros al cubo, doceavos. ¿Sí?
ese es el momento de inercia de esta área superior, de esta área, a ver si pongo otro color mejor, ¿cierto? De esta área, que estoy marcando en azul, respecto a su propio eje centroidal, ¿cierto? Y su propio eje centroidal pasa por al medio. Ese es su eje centroidal. Entonces, para trasladar ese momento al eje neutro, tengo que sumarle el área, 0,25 por 0,02, por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es esta? ¿Cuánto vale esa distancia? Valdría, ¿cierto? 150 por la mitad de 300, ahí estaría llegando a este punto, y luego tengo que llegar a la mitad de 20, o sea, tengo que sumarle 10. ¿Sí? 150 más 10, o sea, 160. ¿Sí? Entonces, esto lo multiplico por 0,16 al cuadrado. 0,16 metros al cuadrado. Y ahí tendría, ¿cierto?, el área 1. ¿Vale? Me falta el área 3, pero si nos fijamos en el área 3, va a ocurrir que la base, ¿cierto?, vale 250, igual que la del área 1. La altura vale 20, igual que la del área 1. Así que tiene el mismo área. Y también está a la misma distancia el eje centroidal del eje neutro. Así que en este caso, como es todo simétrico y todo vale lo mismo, ¿cierto? Puedo multiplicar esto por 2. ¿Sí? Para considerar el área 1 y el área 3 al mismo tiempo. Es como si estuviera sumando lo mismo 2 veces, ¿vale? Así que, si hago este cálculo, ¿cierto? Me da 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. ¿Dudas o consultas respecto a este cálculo? Al cálculo del momento de inercia, chicos. Y sé que algo que vimos ayer nomás, así que no sé si lo tendrán tan fresco. Bueno, no. No, todo claro, sí, como dijo la compañera. Ya. Bueno, entonces ahora tenemos ya todos los ingredientes para calcular el esfuerzo máximo, ¿cierto? El cual va a ser igual al momento flector, 22,5 kN/m, por la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada, ¿sí? ¿Cuál es la fibra más alejada en este caso? Es la fibra superior, esta de acá, la que está en el extremo, o la fibra inferior, cualquiera de las dos, ¿cierto? En este caso, están a la misma distancia, ¿sí? Así que la distancia a la fibra más alejada sería desde acá hasta donde termina la viga. O sea, serían 150 milímetros más 20, 170, ¿sí? 170 milímetros, o sea, 0,17 metros. Dividido en el momento de inercia, que es 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta, y esto me da 12,7 megapascales. Ese sería el valor del esfuerzo máximo. Si, si lo graficamos, si graficamos la distribución, que esto es relevante, aquí está, ¿cierto?, la sección transversal. Vamos a dibujar también la viga en su largo, ¿cierto? Aquí tendríamos la viga. Imagínense que acá tenemos los dos segmentos horizontales, o las dos alas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el eje neutro pasa justo por el centro,
en este caso particular. Pasa justo por el centro. Entonces, este es el eje neutro. En ese punto, o en este eje, los esfuerzos valen 0. Y aumentan lineal hacia los extremos. Hacia arriba y hacia abajo. Y yo sé que o en las fibras superiores o inferiores, en una de las dos tengo compresión y en la otra tengo tracción. ¿Cómo sé dónde está la tracción o dónde está la compresión? Con el valor del momento. ¿Ya? En este caso, según el gráfico que nosotros lo hicimos, importante, siguiendo la convención de signo, ¿cierto? Tenemos valores positivos. O sea, esto es un valor positivo. Un momento positivo es un momento, ¿cierto?, en sentido antihorario. Antihorario. Así que, para ser consecuentes con ese sentido, tendríamos que tener la compresión arriba. Tenemos compresión en todas las fibras de arriba, siendo la mayor, la que está más alejada, la que está más arriba. Tenemos compresión en todas las fibras y abajo tendríamos tracción. Y abajo tendríamos tracción. Tracción, tracción. Una línea más. Y acá tenemos la máxima tracción que está en la fibra de más abajo. ¿Ya? Nosotros lo que calculamos es este valor. Este valor es el que nos dio el esfuerzo máximo de 12,7 megapascales. Y ese esfuerzo máximo también se repite acá abajo, ¿sí? Con 12,7 megapascales. ¿Por qué se repite abajo? Porque esto es simétrico, ¿ya? O mejor dicho, porque la distancia hasta la fibra más alejada de arriba es igual a la distancia a la fibra más alejada de abajo. Por eso valen los mismos, tienen los mismos valores el esfuerzo máximo compresivo y el esfuerzo máximo traccionante, ¿cierto? Esta sería la compresión, y esta sería la tracción. ¿Ya? De igual manera, yo puedo calcular el esfuerzo en cualquier punto. Ya, por ejemplo, si yo quisiera calcular el esfuerzo que se produce acá, ¿cierto? En la unión de estos dos rectángulos. ¿Por qué pudiese ser interesante ese esfuerzo? Bueno, porque acá de alguna manera esto va unido, ¿cierto? Puede ir soldado, puede ir con algún adhesivo o con otro sistema de acople. Entonces igual es como una zona de interés, porque si ocupé una soldadura tengo que verificar que la soldadura aguante este esfuerzo, etc. Si yo quiero calcular, por ejemplo, ese esfuerzo, digamos que este punto lo vamos a llamar punto B, este punto de acá, ¿cierto? Que pudiese ser cualquier punto de ese pequeño segmento, ¿sí? Si queremos calcular el valor de ese esfuerzo, el momento es el mismo, 22,5 kilonewton metro, el momento de inercia igual es el mismo, 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Lo que cambia es la distancia. Ya no estoy calculando la distancia a 170 milímetros, sino que estoy calculando la distancia a 150 milímetros. Entonces, en vez de ocupar la distancia máxima, que era 170, ocupo 150 o 0,15 metros. Y esto me va a dar 11,2 megapascal. El valor del esfuerzo en ese punto, entonces, es 11,2 megapascal. Y así yo puedo calcular cualquiera. Por ejemplo, acá, si esto estuviese a 50 milímetros, ocupo esta misma fórmula, pero reemplazo acá 0,05. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Hasta acá. ¿Se entiende este desarrollo? ¿Algo que no haya quedado claro?
Ya, entonces, para finalizar, me gustaría acotar, ¿cierto? ¿Dónde está el ejercicio que vimos en la clase pasada? El de la viga T, este. Ya, imagínense que este mismo problema tuviese esta sección transversal, ¿ya? Ya no es simétrica, ¿cierto? Si tuviésemos esta sección transversal, voy a dibujar la viga de lado, nuevamente, ¿cierto? De lado, acá tendríamos la separación, o la junta, ¿cierto? Esto de acá. Entonces, el eje neutro nosotros lo calculamos, está a 8,5, 8,55, algo así. 8,55 pulgadas, en este caso está en pulgadas. Entonces el eje neutro en este caso no está justo al medio. ¿Sí? El eje neutro no está justo al medio. ¿Se fijan? O sea, esto tiene 13 de largo, de alto, la viga, y la mitad serían 6, algo, pero esto está a 8,5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el eje neutro va a seguir teniendo esfuerzo cero, esto aumenta lineal hacia un extremo, y aumenta lineal hacia el otro extremo también, con la misma pendiente, pero como está más alejado ese extremo, hacia el otro lado va a tener más recorrido la función para avanzar. Entonces, en este caso tendríamos valores distintos, ¿cierto?, de máximos a la atracción y a la compresión. ¿Sí? Suponiendo que seguimos teniendo la compresión arriba y la tracción abajo, tendríamos valores distintos de máximo. En este caso, porque las distancias hacia los dos extremos son distintas. Esta distancia, ¿cierto?, es distinta a esta distancia de acá. Supongamos que a esta distancia le ponemos C2 y a esta C1. Entonces, el esfuerzo máximo estaría abajo y sería un esfuerzo de tracción. Valdría el momento por C1 dividido en el momento de inercia. Y acá igual tendríamos, pudiese llamarse un máximo en compresión, pero no sería el máximo absoluto. Sería momento por C2, que es menor, sobre el momento de inercia. Esa es la diferencia entre una viga que es simétrica y una que no. Así que eso, chicos. Con esto cerramos la clase de hoy día. Ya. Cerramos la clase de hoy día. En la diapositiva hay dos problemas más similares para que lo intenten resolver. Y eso, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Adiós.